No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Nos acompaña en cabina ya el doctor Víctor Figueroa, médico psiquiatra, está con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación, equipo. Lamentablemente, ¿verdad? En otro día funesto y muy triste para todos. Y bueno, estamos acá para contestar las dudas o preguntas que tengan alrededor de todo lo que envuelve la salud mental ante un evento de este hecho. Al inicio del programa, justamente yo mencionaba un artículo en donde se hablaba de que a partir de estos momentos inicia lo que se llama el estrés postraumático. ¿Usted pudiera, por favor, explicarnos de qué se trata, cómo se vive, quiénes lo pueden padecer y cómo superar esa etapa de la mejor manera posible? Fíjate que en esta primera fase hay algo que antecede al trastorno de estrés postraumático y es el trastorno de estrés agudo, que es lo primero que uno observa ante este hecho. Y suele durar de 3 días a 1 mes, con esta ansiedad, evitación, estos pensamientos catastróficos relacionados con el evento. Si estos síntomas sobrepasan el mes y siguen empeorando y vienes también teniendo lo que se llama los famosos flashbacks, esa reminiscencia de todo lo que ocurrió, ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático que hay que tener un abordaje, bueno, desde el inicio, tanto psicoterapéutico y en algunas ocasiones también ya yo como psiquiatra tengo que intervenir farmacológicamente. Otro trastorno que se puede ver es el trastorno adaptativo, un trastorno de duelo prolongado, si sigue persistiendo esta tristeza, este malestar por encima de 6 a 12 meses. Y todos estos cortejos de síntomas lo vemos y pudiéramos esperarlos en una situación tan catastrófica como la que estamos viviendo. Cuando usted menciona estas características, estos periodos, nos estamos refiriendo específicamente a personas que han sido directamente impactadas en la tragedia, o aplicaría también para una parte de la población, aunque no tenga una conexión directa con una persona fallecida. Se puede generar como una onda expansiva. Los más directos a nivel de estadística son los que más lo van a reportar, pero también personas indirectas lo pueden sufrir en un porcentaje más bajo, pero sí lo vemos también en la consulta, porque muchas personas incluso empiezan a sentir y a percibir culpa de por qué yo sí estoy con vida o no pasé algo tan difícil y el otro sí. Y hay personas que introyectan esa culpa. O sea que los sobrevivientes pudieran sentirse culpables de haber logrado estar vivos. Así es, y es una fase del duelo también. Y uno se pregunta si pudo haber hecho más. Entonces, por eso es importantísimo ese acompañamiento desde el inicio. Y claro, en su individualidad, hay muchas personas también que tienen un antecedente de mayor vulnerabilidad de su salud mental que pudieran estar más predispuestos a generar algún tipo de trastorno por esta situación. Doctor, en el caso de los menores de edad que perdieron a ambos padres, ¿cómo debe ser el abordaje? Fíjate. Desde la teoría como que se dice mucho, pero a la hora de tú abordar esto es difícil. Lo primero es que hay que hablar en un lenguaje llano y claro. No se debe utilizar ni que se lo llevó Dios, ni que va a estar mejor en tal sitio. Lo ideal sería acompañado de 2 adultos, uno que diga la noticia y uno que contenga. Y mucho mejor si uno de estos adultos o ambos son muy cercanos a este joven o a esta joven. Y decirle en su lenguaje, mira, lamentablemente papá y mamá o papá o mamá tuvo un accidente, está muy mal y quizás no pueda regresar con nosotros. Y ir preparándolo. No hay una fórmula mágica para un discurso y una noticia allí. Muchas veces encontramos niños que dicen, ajá, y entonces ¿quién mañana me lleva al colegio? Hay otros que entran en una crisis. ¿Qué vemos en los adolescentes? Vemos, igual que en los adultos, pero de manera más intensa, en una gran proporción, una fase de negación muy fuerte y un desbordamiento emocional. ¿Por qué hace la salvedad en los adolescentes? ¿Qué pasa en ese momento? Porque el adolescente generalmente no se ve tanto esa tristeza marcada como lo elaboramos los adultos. Podemos ver una intensidad mayor en la ira, en la ansiedad, en la agresividad verbal. Eso lo vemos mucho. El adolescente a veces no sabe todavía canalizar muy bien esa emoción de tristeza y la puede manifestar en el otro polo, que contrario a lo que uno está acostumbrado a ver en una depresión per se. En vez de quizás dormir poco, duerme mucho.
Quizás en comer poco, come mucho. En estar triste, ponerse más agresivo. Por eso es importante nosotros observar y ver la conducta adolescente. Y ese tema de la negación, ¿cómo es la mejor forma de manejarlo cuando una persona no quiere aceptar la realidad? Lo primero es darle su espacio, porque cuando estamos hablando de duelo, hay varias etapas del duelo. La primera es la negación. Incluso es necesario para nosotros psíquicamente podernos acomodar a todo lo que viene ya en ese futuro corto. Luego vemos cómo la persona entra en ira, en molestia. Luego viene la fase de negociación, cuando la persona empieza también a sentir culpa y a buscar respuestas de si pudo haber hecho algo o qué más se pudiera hacer. Luego tú vas aceptando el hecho. Ojo, no es lineal estas fases de duelo. Una persona se puede quedar entrampada en ella o retornar. Pero lo primero es validar la emoción. En este momento es totalmente válido sentirse triste desde lo individual y lo colectivo porque estamos en un duelo nacional. Claro. Y cuando hablábamos del estrés postraumático, además de sentir tristeza y sentir y vivir esas reminiscencias del evento catastrófico, del evento traumático, forma parte del estrés postraumático también el tener ataques de pánico, por ejemplo. Sí, el mismo trastorno de estrés postraumático pertenece al espectro de la ansiedad. Y podemos ver ansiedad generalizada, que son las personas que presentan mucha preocupación al futuro, físicamente palpitaciones, sudoración, sensación de que todo va a salir mal. También podemos ver fobia ante estar en cualquier lugar cerrado o abierto por este evento. Y los ataques de pánico también son en un alto porcentaje vistos durante y luego de esta situación, porque nuestro cerebro quedó hipervigilante, buscando donde hay un peligro del cual defenderse, aunque no esté allí en ese momento ocurriendo algo como tal. Claro, se han visto en redes sociales gente comentando de que ahora me encuentro mirando a los techos, buscando a ver si veo algún indicio de algún peligro. Fíjate, toda esta sobrecarga de información y desinformación que estamos teniendo puede ser un factor precipitante de que incluso cualquiera de nosotros pudiera generar un ataque de pánico. Wow, porque uno se abruma. Claro. Y el cerebro está constantemente buscando dónde defenderse. Aunque no vea un hecho como tal que te pueda hacer daño, nuestro cerebro está siempre buscando cómo protegernos. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta cuando tiene un ataque de pánico? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? Para que la gente lo escuche y pueda identificarlo. ¿Y qué hacer? Sí. Muchas personas empiezan a sentir opresión en el pecho, falta de respiración, sensación de mareo, sensación de que va a perder el control. Se describe como que me va a dar un infarto, me voy a morir. A nivel del cuerpo sentimos incluso dolor. Y no es que la persona se lo imagina, es que recuerden que nuestro cuerpo y mente está totalmente conectado. Entonces tendemos de una vez ir a la emergencia, nos hacen una evaluación para descartar que no haya otra condición médica y cuando vemos que todo sale físicamente bien, ya nos damos cuenta de que fue una alteración de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué corresponde allí? Tratar de buscar un espacio lo más tranquilo posible y aplicar la respiración profunda por la nariz y exhalar suave. Eso le va mandando una señal a nuestro sistema nervioso central de que no hay un peligro. Y el que esté al lado, más que reprimir esa emoción o pelearle a esa persona, sentarse, dirigir hasta que pase ese evento, que no dura más de dura en promedio, entre 2 a 5 minutos. Doctor, en el caso de los familiares, de las personas que están con vida pero afectadas, quizás muchas de esas personas han perdido algún miembro de su cuerpo, posiblemente, entre otras cosas, pero ¿cómo debe ser el abordaje con ellos para, por un lado, estar felices porque tienen a su familiar con vida, pero por otro lado, las circunstancias quizás no le permitan que esa persona vuelva a ser como antes? Sí, bueno, fíjate, más que felicidad, la persona va a empezar quizás a agradecer como esta nueva oportunidad que la vida dio a este ser querido, independientemente de si tuvo alguna lesión de algún miembro. Y aquí el abordaje es readaptarse o ayudar a esta readaptación de la nueva vida, tanto para esa persona afectada como para la familia. Porque muchas veces vemos como un padre o una madre, que es quien lleva el sustento a la casa,
ya con esta limitación empieza todo a trastocarse. Por eso es importante ese abordaje psicoterapéutico y validar las emociones. Este es un momento de dejar salir las emociones en un entorno protegido en el cual tú puedas experimentar todos estos sentimientos. Hay que tener mucho cuidado con, mira, dale gracias a Dios que no te pasó. Dale gracias a Dios que saliste vivo. Sí, me alegro por ti, pero lamentablemente no es nada para celebrar. No hay una ventaja, porque esa marcación emocional que queda allí por este tiempo es muy difícil y más que superarla, uno empieza a integrarla en este relato de vida. Y doctor, la disponibilidad que se hizo de manera casi inmediata del acompañamiento psicológico presente en el lugar de los hechos, ¿usted lo puede catalogar como algo positivo? ¿Es algo que tiene un efecto verdaderamente positivo en las personas que acudieron allí al Jet Set a ver o a recuperar a sus familiares? O sea, esa intervención temprana en crisis es súper valiosa. Todo el profesional que estuvo allí, tanto con los familiares, con la población, pero algo muy importante. Señores, tenemos que hablar de los rescatistas. Sí. Sí, lo mencioné. De La los carga, médicos o sea, y el personal de emergencia que está lidiando con todo esto. Sí. Ahora mismo, fíjense que a veces dicen, oye, los médicos ven en un paciente uno más. No, uno se disocia adaptativamente para poder Para cumplir proteger, con ese claro. deber. Pero cuando pasa esta Esa fase, carga. todo lo que queda es muy difícil. Entonces, importante esa pregunta porque esa intervención inicial ayuda a ir elaborando esa primera fase del duelo, pero a la vez también ir socorriendo a todo ese personal que está allí trabajando, del COE, médicos, voluntarios, etcétera, que es importante también que tengan relevo, porque estamos hablando que muchas de esas personas conocen personas que rescataron, pero Sí. aunque no la conocieran, impacta igual, porque es que ese micromundo funesto que se ha dado allí, tú lo introyectas de manera, óyeme, tú pierdes hasta fe en la humanidad cuando ves cosas así. Claro, nosotros, bueno, tuve la oportunidad de hablar con uno de los bomberos que estuvo allí y lo que me comentó, que lo dije ahorita más temprano, fue que él dice, no, yo voy a hacer, mañana yo me toca una cita en el psicólogo obligado porque necesito poder canalizar todo esto. O sea, él mismo con sus manos había ya retirado de la escena 7, 8 Así cuerpos y había visto desmembramientos, órganos, Sí. dientes, de todo. O sea, son imágenes que cuando tú estás ahí en vivo, o sea, no es que te mandaron una foto, es que tú lo estás viendo, estás oliendo, Sí. sintiendo, viendo, o sea, hablando con los familiares de personas que realmente están desesperados, buscando ese familiar. O sea, qué cosa tan catastrófica el presenciar todo eso y que por eso decíamos, no solamente los familiares, sino que los rescatistas Así es. sufren un mundo en Sí, estas eso es en importante estos porque eventos. cuando vemos estadísticas, todo el personal que trabaja en estas situaciones tiene un porcentaje de hacerse daño o tener ideación suicida mayor que la población general. ¿por qué? Por toda la carga emotiva, Así es, por toda por la eso es energía. importante esos héroes que vemos hoy, no desatenderlos. Tienen que ser igual que tratados y cuidados que los familiares directos e indirectos que recibieron esta noticia tan triste que todavía hoy nos embarga. Es yo lo he escuchado hace ya mucho tiempo y es un concepto realmente válido que a veces no nos pasa por la cabeza, pero es eso de quién cuida Al al que cuidador. cuida, exactamente. Sí, O sea sí. que en estos momentos es muy importante tomar eso en cuenta. Así es. Doctor, en el caso de las redes sociales, tenemos el bombardeo de información muy fuerte en estos días y también el deseo de uno estar al tanto de lo que está ocurriendo y de las actualizaciones. ¿Cómo manejar todos estos datos que llegan de manera permanente, inclusive imágenes a veces sin filtrar y que definitivamente nos afectan? Sí, lo primero es que esta desgracia tenemos que separarla del morbo. Y aunque estamos viviendo en una época, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, de uno siempre cuestionar a nuestras instituciones, lo más saludable es adherirnos a todo el mecanismo de comunicación gubernamental, reducirlo allí,
que puedan dilatarse un poco más en una información, claro, es entendible porque tienen que pasar un filtro mayor. Y ojo, perdóneme, doctor, que me gustaría ahí hacer un disclaimer, una aclaración. Esto no tiene nada que ver con política, señores. No, para nada. Esto no es un tema de política. Para nada. De hecho, siento como que nuestra misma clase política se ha comportado a la A la altura. porque eso es lo que manda la cordura Así y es. la solidaridad, la sensibilidad en un momento como este. Entonces, permitir, eso que usted menciona, que las autoridades hagan su trabajo, Así es. que lo hagan en el tiempo que necesitan hacerlo, porque es que no pueden hacerlo todo. O sea, queremos que los rescatistas hagan su trabajo, pero queremos que nos estén informando todo el tiempo. O sea, y entonces si no nos informan, nosotros elucubramos la noticia. Así es. Y entonces salimos a decir lo que yo creo sin que tenga ningún asidero. Y al final eso como sociedad nos perjudica. Claro que sí. Fíjense que por eso menciono, al sol de hoy, todo político dominicano entiendo que se ha manejado de manera propia y es importante. Recuerden algo, todo el estamento estatal encargado de comunicar toda esta fase de desastre en la cual estamos viviendo no está buscando primicias. Así es. Diferente a otros medios de comunicación. Y eso es una gran ventaja. Y por eso se dilatan más. Entonces, yo mismo utilizo esto. Yo estoy más enfocándome en esta parte gubernamental Sí. para no intoxicarme del resto. Fíjense algo. Yo pensaba que Rubí Pérez estaba vivo hasta las 5 de la tarde de ese día. No, eso fue una porque barbaridad. lo había leído en otro medio. Y fíjate cómo luego lamentablemente no fue así. Barbaridad Entonces, total. importante uno adherirse. Usted esté a favor o en contra de quien puede estar dirigiendo a la nación. Al sol de hoy están haciendo lo propio y lo adecuado. Doctor, hemos hablado en el transcurso de esta conversación sobre algunas recomendaciones y hemos analizado diversos escenarios. Si hay algunas recomendaciones puntuales para la población en general en la República Dominicana, ¿cuáles serían? Lo primero, en este momento sentirse triste, ansioso, es válido. No eres un bicho raro. Eso es lo primero. Aunque no tengas directamente un afectado. Aunque no tengas directamente un afectado. Aunque no lo tengas. Importante de hablar. Incluso si no sabes cómo te sientes, también habla. Porque el hablar salva. Y eso es importante. Mientras hablamos, elaboramos nuestras emociones. Por favor, no juzgar. Incluso si usted ve a alguien afectado, aunque no haya tenido a alguien directo, no lo juzgue. Es una persona muy empática y que está teniendo compasión con el hecho. Y también hay que cuidarse de la fatiga por compasión, que es lo que creo que estamos también sufriendo todos nosotros. Y ustedes que están diariamente en los medios de comunicación, recibiendo información, filtrando información y tratando de devolver su mejor cara al público en general y a sus amigos también afectados. Buscar la ayuda a tiempo. Si usted ve que no está durmiendo bien, alguna idea negativa o que no puede con el hecho, busque la ayuda profesional. Ya sea a través de un profesional de la psicología, un profesional de la psiquiatría. Que usted asistiera a un psiquiatra no necesariamente significa que hizo facto yo le vaya a poner una medicación. Es importante evaluar el malestar que estás viviendo para poder enfrentarlo y buscar respuestas a tiempo. Y perdón, volviendo con lo de el comentario en el segmento anterior, cuidarse de la sobreinformación. ¿Y cómo, doctor, si podemos, ¿verdad? Prever una reacción o un sentimiento colectivo a futuro de cómo esto va a afectar a la sociedad dominicana? O sea, ¿qué es lo que usted puede decir en este momento que sucede luego de un evento donde tantas personas pierden la vida en una sociedad? Fíjate, pasamos de la fase de shock y ahora mismo estamos en una fase heroica. Estamos en una fase donde están los rescatistas, el personal de emergencia, la población en general, ayudando, posponiendo incluso emociones para las personas más afectadas. Luego de allí viene una fase de desilusión y frustración, porque cuando ya empieza a bajar o a quedar más claro todo lo ocurrido, empieza muchas personas a sentirse desesperanzadas y quemadas por el hecho. Y ahí es que vamos a empezar a ver
muchos exabruptos a nivel quizás comunicacional que no estamos viendo hoy por la etapa en la que estamos, en la fase en la que estamos, que es la heroica. Estamos en esa fase heroica, un poquito de luna de miel y todo el mundo ayuda. Ahora, cuando ya la persona empieza a sentirse desprotegida, empieza la ira y la frustración. Allí importante, obviamente el Estado y nosotros y las distintas sociedades que trabajan con salud mental, tratar de hacer charlas, encuentros más masivos a través de medios de comunicación como este también, para darles tips como lo que estamos haciendo hoy a la población en general de cómo aprender a lidiar y elaborar este duelo colectivo. El dominicano tiene una gran ventaja y es que nosotros somos solidarios y ante un evento de esta magnitud nos unimos y así es que debemos estar unidos. ¿La solidaridad promueve la salud mental? Claro que sí. Claro que sí y claro que sí. O sea, no es solamente un acto de desprendimiento, es además un acto de salud mental. Es un acto de salud mental. Fíjate que a través que las sociedades occidentales se han venido individualizando más, hemos empezado a ver mayores trastornos mentales como ansiedad y depresión. Pero cuando estamos en una situación de emergencia, lo primero que uno aprecia y se siente bien es cuando el otro te resguarda. Porque tú lidiar con esto desde la individualidad es prácticamente imposible. Y por eso necesitamos siempre de un otro para poder elaborar y compartir lo que yo siento. Entonces, ese punto caribeño, dominicano que tenemos que seguir reforzándolo. Y más que juzgar es ayudarnos a entender las emociones de cada uno. Doctor, ¿podría reiterarnos? Usted mencionaba unos tiempos al inicio de la conversación. ¿Es normal estar durante este primer mes en un proceso de duelo hasta un año? Sí, fíjate, lo primero que vemos es una etapa de estrés agudo. Y según los manuales diagnósticos, de 3 a 30 días es un periodo esperado con esa sintomatología de tristeza, ansiedad, evitación y repensamiento de lo ocurrido. Si esto pasa más de un mes y los síntomas se intensifican, ya tenemos que ahí descartar el famoso trastorno de estrés postraumático, que también uno de los síntomas difíciles que presentan de manera repetida son las pesadillas en muchos de estos pacientes. Entonces, si vamos a ver diferentes síntomas desde ansiedad, depresión, trastorno adaptativo, estrés postraumático, estrés agudo e incluso algunas personas hacen psicosis breves, o sea, se desconectan de la realidad porque su psique no aguanta ese trauma y ese impacto tan fuerte y pudieran tener delirios, pensamientos mágicos religiosos desproporcionados a la cultura y todo eso es esperado en esta fase. Por eso es lo importante de la intervención psicológica y psiquiátrica desde lo individual y lo comunitario. Ahora, doctor, el Código de Trabajo de la República Dominicana establece que ante el fallecimiento de un familiar cercano, como por ejemplo abuelos, padres, hijos, el cónyuge, hay un plazo de 3 días que te otorgan para que tú vivas tu duelo. ¿Esto es suficiente? Y más en una situación como esta. No, a mí me luce que es imposible. En muchos casos no. Fíjate que allí, por un tema funcional de la empresa, la compañía, del tren gubernamental, ahí se debe evaluar de manera individual. Hay personas que, por la razón que sea, pudieran ser en un momento quizás más resilientes y a pesar de su tristeza, ser medianamente o ser funcionales. Pero hay otros que estos síntomas empiezan a afectarles y cuando son evaluados, entonces ya ahí el médico o el psicólogo clínico debe recomendar la licencia médica. Porque hay algo peor que esa persona no vaya y es que vaya con los síntomas porque va a trastocar todo el entramado allí y hasta le puede afectar en lo que quiera hacer en el trabajo y hasta pudiera ser despedido. La productividad. Entonces, por eso es importante incluso los gerentes, los dueños, que hagan una reunión de equipo y evalúen, incluso si tienen que contratar un profesional de la salud mental externo para que haga charlas o haga un tamizaje e identifique, o sea, que haga un triaje emocional, sería muy valioso para poder identificar e intervenir a tiempo la persona que lo necesita. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las comunidades, como mencionaba Karina, a través del programa, en donde Jaina en particular ha perdido más de 20 personas de la zona? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué se puede hacer? Fíjate, ahí la sensación de desesperanza, y si mal no recuerdo, Rubí Pérez era de Jaina también. Sí. O sea, también murió un símbolo.
O sea, lo simbólico de que también muere de esa comunidad, dice, wow, si esta persona que lo vemos en un pedestal lo perdimos de esta manera, ¿qué será de nosotros? O sea, una comunidad que está destrozada, aún más en lo regional, ahí sería importante intervenciones comunitarias, directas, junta de vecinos, en un polideportivo, para escuchar los miedos y necesidades de esa comunidad y desde la salud mental explicarles, ayudarles a elaborar su duelo e intervenir allí, tener como abierto y aún más reforzado los hospitales, las unidades de intervención que están en esa comunidad para quizás la embestida que puedan sufrir de personas con síntomas psiquiátricos y psicológicos que van a acudir buscando la ayuda. En su intervención anterior a esta, usted mencionó algo con la religión, algo religioso, no sé si fue que escuché mal. Yo estaba viendo también unos videos de unas personas que también sufren como que esos ataques disociativos o psicosis, que se apoyan en la religión y dicen, no, que Dios, esto, lo otro, o sea, como mayormente las personas del culto evangélico. Estas son efectos de eso que usted llamaba, de esa psicosis. No, fíjate que la religión, y más nosotros que somos un pueblo cristiano y creyente, es un factor protector en general, porque tenemos de qué agarrarnos y tenemos en quién dejar y traspasar ese dolor. Ahora, hay algunas personas, el individual, que pudieran hacer un episodio psicótico, que es la psicosis, lo que vulgarmente conocemos como locura, o sea, nos desconectamos de la realidad. Y hay personas que ante un evento así pudiera tener delirios y uno de ellos pudiera tener un contenido mágico religioso relacionado con la religión de manera desproporcionada, que puede ser breve, que hay que intervenir de manera isofacta para que eso no progrese, o también tener un quiebre que amerite un tratamiento mucho más a largo plazo en la persona afectada. Bueno, doctor, la verdad es que estamos muy agradecidos por habernos acompañado un día como hoy en No Se Diga Más. Si alguien desea contactarlo, ¿por cuál vía puede hacerlo? Sí, me puede contactar a los teléfonos 829-539-8080, 829-539-8080, pero lo más importante, hay una línea en el Ministerio de Salud Pública, que es la principal que debemos tener en cuenta, marcando 462 o 200-1400, una línea gratuita en la cual usted va a ser asistido en este momento tan difícil. Ya el resto, las redes sociales están allí, pero vamos a enfocarnos en todos los mecanismos que tenemos los dominicanos para poder salir de esta tragedia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, señores, en el transcurso del programa lo hemos dicho, empatía, solidaridad con los familiares, y desde aquí nuestras más sinceras condolencias para todos aquellos quienes han perdido a un ser querido en esta tragedia. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.